Y vamos a hablar un poco, nos vamos a ir para atrás en el tiempo un poco, tenemos un lujo aquí, nos damos un gusto de recibir al doctor Carlos Azócar, ex juez laboral de nuestra ciudad. Doctor, gracias por sumarse al programa. Gracias a ustedes. Bueno, el doctor que tiene una trayectoria muy rica, muy interesante, de aquellas décadas del 60 y del 70, militancia estudiantil, doctor que arrancó en la Universidad Nacional de Córdoba, en un sector del justicialismo. Era una agrupación de cristianismo revolucionario. Cristianismo revolucionario. Que de a poco fuimos tomando el pensamiento nacional, Caureche, José Pedrazosa, etcétera, y muchos de los muchachos, no todos, terminaron militando en el peronismo. Sí. ¿Coincidió en la militancia con el actual gobernador, con Schiaretti? La primera etapa no, de la segunda etapa sí, es decir, vamos a la primera etapa. La primera etapa, yo soy mucho más grande que él, tengo 5 o 6 años más que él. Bueno, un poquito. No mucho. Y él era dirigente de la Facultad de Ciencias Económicas. Claro. Y yo de Derecho. Y nosotros, a mí me tocó la etapa del cogobierno, la etapa durante... existía el cogobierno universitario, la agrupación a la que pertenecíamos se llamaba Integralismo, salieron cuadros para todo el país de esa agrupación, varios gobernadores, por decir poco, diputados, etcétera. Fue un semillero importante. Durante y todavía están algunos, a pesar de los años. Y bueno, esa agrupación era mayoría en la universidad. Ganábamos en todas las facultades, excepto en una, en Ciencias Económicas. ¿Dónde estaba Schiaretti? Donde estuvo después Schiaretti era un poco el segundo de Domingo Cavallo. Ah, bien. Y Cavallo se recibió cuando hubo las grandes huelgas del 66 y Schiaretti tomó el mando de la facultad. Y después se incorporó a nuestra agrupación. En la etapa del cogobierno, nuestra agrupación era, en Derecho, para dar un ejemplo, teníamos sobre 4 consejeros estudiantiles, teníamos 3. Claro, abrumadora mayoría. Y en el último, contra todas las agrupaciones juntas en centro estudiante, nosotros estábamos fuera de los centros estudiantes. Y bueno, él se incorporó a esa federación y fue un dirigente muy importante. ¿Esa etapa termina con Onganía? No, con la etapa del cogobierno termina con Onganía, donde aparecen las grandes luchas. Es decir, en ese momento las clases medias estudiantiles tenían dentro de la universidad un panorama democrático, porque teníamos cogobierno, teníamos participación en los distintos organismos, como es ahora. Claro. Mientras afuera de la universidad existía proscripción total, en un tiempo no se podía nombrar determinadas palabras, eran malas palabras y casi delito. Había gente detenida por pronunciar algunas palabras o por cantar algunas canciones. Bueno, todo eso se emparejó, entonces los estudiantes que habían sido muy activos, la juventud estudiantil siempre fue muy activa en Córdoba, habían sido muy activos en la Revolución 55. Y la primera foto estudiantil que yo encuentro, cuando llego a Córdoba en 1962, de un amigo en cuya casa yo me alojaba, donde salía desfilando por la calle Vélez Sarsfield con los comandos civiles y los Mauser, y como comandos civiles, es decir, existía una gran grieta entre lo que venía a ser el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, por casualmente las posiciones de los estudiantes en el año 1955 con la denominada Revolución Libertadora. Todo eso se fue revertiendo. Hasta desembocar en el cordobazo, ¿no? Claro, entonces con el 66 nos igualamos. Ya estábamos proscritos los dos. Los dos, en el mismo terreno. terreno. Ya antes, en 1964, por ejemplo, se toma la universidad en adhesión a un movimiento nacional huelguístico muy grande que hubo, donde se tomaron todas las fábricas del país, miles y miles de fábricas, conducidas por la CGT, estaba Alonso. Y bueno, tomaba la universidad. El integralismo, la agrupación, la FUC, conducida ya por una corriente de izquierda nacional, toma ingeniería. Y Franja Morada, que era un poco oficialista en esa época, toma el pabellón universitario en adhesión al gobierno. Esa huelga, bueno, ya
se produjo un gran acercamiento de los obreros y los sindicatos a los estudiantes, que luego explota eso en el 66, donde cuando en una enorme asamblea, usted imagine la avenida Argentina, el pabellón argentino y la gran avenida de enfrente con 10.000 estudiantes votando si se hacía huelga o no se hacía huelga, la posición nuestra un poco sola contra todos los demás, ganamos y hubo huelga hasta fin de año. Una de las grandes huelgas estudiantiles desde julio más o menos hasta diciembre de ese año, de resistencia. Y bueno, nosotros utilizábamos técnicas de lucha muy interesantes, porque nuestros principales dirigentes, consejeros, conciliarios, se instalaron en la iglesia Cristo Obrero para hacer una huelga de hambre larguísima. Claro. Mientras otros compañeros estaban en las movilizaciones, ¿no es cierto?, estudiantiles, que fueron muy lindas. Después, terminada la huelga de hambre, llegamos a hacer, no lo va a creer, una marcha caminando a Buenos Aires. Sí, claro. La marcha de la juventud comprometida, con un mensaje que íbamos pueblo por pueblo, nos recibían dobles columnas, nos alojaban en iglesias, en sindicatos, en casas de las chicas que iban muchas mujeres, en casas de familia, y hacíamos conferencias, hacíamos actos en cada lugar. En Rosario nos detuvieron, nos mandaron de vuelta, y después volvimos y seguimos hasta Pergamino, donde ya nos detuvieron finalmente y nos mandaron de vuelta a Córdoba. Pero ese movimiento estudiantil de 66 fue muy importante por esa convergencia, claro, porque nos cerraban el comedor universitario, que era el centro de actividad, y nos íbamos a los sindicatos, donde claro, teníamos las ollas populares, donde comían los estudiantes. Ahí empieza la comunión con el sindicalismo. Claro, y a la vez la otra es una coordinadora estudiantil de las distintas corrientes, desde nosotros que veníamos del cristianismo hasta las corrientes marxistas, trotskistas, radicales, peronistas de aquella época. Todos juntos, nosotros actuábamos en esa coordinadora y coordinábamos todas las acciones. Claro. Era una confraternidad democrática a pesar de las diferencias. Claro, dejaban las diferencias alta, de lado. Muy alta. Nosotros nos hicimos muy amigos entre todos los, claro, de las todas distintas las ideas. vertientes. Ahí tiene una foto de la marcha cuando venimos. Claro. Nos traen. Tenemos, esta es una demostración de las mujeres que activaban en aquella época. Claro. Todos los recuerdos y los recortes de aquella Bueno, época. tengo un montón de recuerdos. Claro. Carlos, le pregunto por el contexto internacional, porque pensemos, Francia y el Mayo francés y la cuestión de Argelia y los checos o los checoslovacos en Praga que querían irse de la cortina de hierro, la primavera de Praga, 68, 69, llega el cordobazo. ¿Eso ustedes captaban de afuera lo que venía? ¿Llegaba algo? ¿Podían más o menos interpretar? Pero yo les contaba una historia propia, ¿no es cierto? Sí. Una historia nacional. Claro. Pero aunque en un principio lo negábamos, era el mundo de esos tiempos. Claro. Un mundo bipolar, ¿no es cierto? Estados Unidos y Rusia, y un Vietnam, Cuba, Argelia, Claro. El Mayo francés, la primavera de Praga, Tlatelolco, gran movimiento estudiantil en México, y en el mismo Estados Unidos, en la retaguardia, decíamos nosotros, del imperio, en el mismo Estados Unidos, los grandes movimientos por los derechos civiles encabezados por Luther King, que lo asesina, y los movimientos juveniles y estudiantiles que daban batallas pacifistas contra la guerra de Vietnam. Claro. Es decir, de que en esa época a los jóvenes de 18 años de Estados Unidos, los padres tenían que se los llevar a la guerra, y era una guerra en que murieron millones de vietnamitas y miles de jóvenes norteamericanos, y que triunfaron los vietnamitas. Claro.
encabezados por Ho Chi Minh. No me quiero quedar sin tiempo sin preguntarle porque, bueno, todo esto que usted cuenta va a desembocar después movimiento obrero, estudiantil y demás, lamentablemente en el 24 de marzo del 76. ¿Ese inicio del golpe es lo que lo trae finalmente a radicarse aquí a Río Cuarto, doctor? Con el golpe de 1976, yo le mencioné, es decir, el golpe de 1966. Claro. En 1976, 10 años después, luego de una etapa democrática muy corta, se produce el golpe militar del 24 de marzo, que es mucho más cruel, Sí, claro. mucho más duro, mucho más organizado, mucho más preparado, es decir, la doctrina de la seguridad nacional, los entrenamientos en Panamá, doctrina francesa, asesores franceses de Argelia, todo era una fuerza militar de ocupación en nuestro propio país. La dispersión generalizada, se produjo una dispersión generalizada de todo quien hubiera tenido algo que ver con algo, no solo los que habían tenido armas en la mano, sino también aquellos que hubieran tenido alguna intervención en la resistencia. Yo al 24 de marzo, digamos, la jornada de la memoria, de la verdad y la justicia, yo lo que traigo para aportar es de que a las víctimas de aquella época, desaparecidos, arrojados de aviones, detenidos, torturados y asesinados, se los debe considerar, y creo que las resoluciones oficiales, provincial, nacional e incluso de organizaciones no gubernamentales que ahora están evocando esos tiempos, deben considerar tal como se considera hoy, ya se logró en la reivindicación de los héroes de Malvinas, hablar de la reivindicación de esa generación que sufre mucho. Claro. Bueno, materia pendiente en la Argentina. Desde la educación, ¿no? También. Sí, claro, por supuesto. Bueno, y que intentamos, No olvidar. aunque sea aportar un granito de arena. Así es, desde nuestro lado. Doctor, gracias por haber sido parte del programa, ha sido un gustazo para ¿Le nosotros. puedo decir dos cosas? Sí. Dos cosas, porque no me quiero quedar en el tintero. Acá están todas dirigentes de todas las agrupaciones marchando en Córdoba. Acá están jóvenes en los aniversarios, que son los que deben tomar la posta. Pero yo lo que quiero traerles a ustedes es de que el 24 de marzo a hoy, la dictadura militar a hoy, con nuevos medios de acción, con nuevas tecnologías, con armas diferentes, se está produciendo algo parecido. No hay desaparecidos, no hay encarcelados, pero sí la situación económico-social es terrible y la situación política es terrible, porque hoy, con las nuevas tecnologías, se está trabajando, se está inculcando el odio y no el amor al prójimo, se está trabajando en un sentimiento negativo, se está denostando la solidaridad, se está promoviendo la xenofobia, la homofobia, la discriminación. Más allá de la partidocracia, los dirigentes, los líderes y las ideas. Y la idea lo que yo ando como mucho pregonando en este momento es la necesidad de que en un programa parecido a este yo hablé de un cordobazo de ideas. Es decir, de que se dé un debate de políticas de Estado, de ideas concretas para nuestro país, en un marco plural y democrático de todos los sectores. Es decir, ese mensaje de tender puentes, de participación de todos, es el contrario al individualismo, al sálvese quien pueda, etc. Tan propio de la época. Claro, habrán visto Oppenheimer, colega de ustedes,
que escribió un libro muy lindo sobre las nuevas tecnologías, lo habrán leído, pero el título dice toda esa nueva ideología, sálvese quien pueda, Claro, efectivamente. individualismo. Claro. Efectivamente. Y bueno, ese es el mensaje que yo quería dejar como testimonio para la época actual, la necesidad de promoción de los valores y el rescate de ese mensaje que tenemos, entre otros, a Francisco, que habla de la juventud excluida y habla de las democracias que están atrofiadas, para avanzar hacia un mundo mejor. Bien, doctor, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes y Gracias. disculpen. Muy amable.